Memoria de Sostenibilidad 2024. Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Un espacio muy querido por todos nosotros y sé que es muy apreciado también por ustedes. A pesar del partido, a pesar de las lluvias, se acercaron aquí a este taller. Para muchos de ustedes es la primera vez que vienen a este taller. Bienvenidos. En este sitio tan bonito se hizo la modernización de los trenes. Terminamos en diciembre del año 2024 la modernización de los 42 trenes originales. Aquí en este sitio se hizo entonces todo el proceso de desarmar y volver a armar los trenes originales con piezas nuevas, con piezas modernizadas. Y ahora, más adelante les voy a dar un poco más de detalles, pero les adelanto que aquí mismo vamos a hacer la fabricación, el montaje final de los 13 trenes nuevos que acabamos de firmar el contrato para tenerlos funcionando el año 2027, con los que esperamos mejorar aún más las frecuencias, sobre todo en la hora pico, porque sabemos lo complejo que son las horas pico y lo mucho que se necesita tener unas mayores capacidades. Entonces, por eso es importante que ustedes nos acompañen en este sitio para que lo conozcan, para que vean dónde vamos a hacer ese trabajo. Muchos de ustedes han acompañado estas reuniones en otras oportunidades. Son reuniones importantes para, con total transparencia, contarles cómo nos fue el año anterior, en este caso el año 2024. Y es también un ejercicio que necesitamos hacer porque la empresa está incursionando en la emisión de bonos sostenibles en el mercado de valores. Entonces, para hacer eso, para poder obtener recursos que son equivalentes al préstamo en un banco, o sea, no vamos a ir a un banco a prestar, vamos a ir al mercado de valores a vender unos bonos sostenibles. Y para hacer eso es necesario el ejercicio de transparencia normalizado, reglamentado. Es necesario cumplir unas reglas de juego en el mercado de valores y los resultados de la empresa tienen que mostrarse en una forma estructurada. Esa estructura la dan estas 4 perspectivas, esas 4 dimensiones: la social, ambiental, económica y de gobernanza. Para poderle mostrar a todas las personas que se interesan en la empresa, eso se llaman los grupos de interés, podernos mostrar de la misma manera que se pueda comparar. Quiero empezar por eso, por mostrarles un video en donde tenemos unos testimonios de líderes corporativos, líderes empresariales, líderes sociales como ustedes, comunidad, empleados de la empresa, que nos dicen qué piensan de la empresa, qué piensan esos grupos de interés. Vamos a empezar con ese video, por favor. Memoria de Sostenibilidad 2024. El Metro de Medellín significa unidad, significa unión, significa la posibilidad de conectar ese valle de Aburrá, significa también bienestar y calidad de vida para una cantidad de habitantes que tienen acceso a un transporte público digno y de calidad. Un gran orgullo después de ver lo que nos costó construirlo y ver cómo se conserva y cómo la comunidad lo aprecia. Eso es valor para toda la comunidad, para todos los ciudadanos. Me ha parecido muy bueno el relacionamiento que ha tenido la empresa con Cintra Metropolitano, ya que gracias a eso se han obtenido cosas de bienestar muy buenas para nosotros los empleados, gracias a el diálogo que han tenido. El relacionamiento con el Metro de Medellín, desde que nos contaron que iban a hacer esta preciosa obra en este sector de la 80, ha sido como muy concertado, muy directo. Nos han capacitado en muchos talleres, nos han contado cómo se va a hacer, qué se va a intervenir. Bueno, el Metro de Medellín es la expresión de cómo una sociedad puede soñar,
y ejecutar un sueño de manera en grande. Es una obra de infraestructura que, además de haber sido impecablemente ejecutada, funciona de manera magistral y permite que tengamos una movilización moderna todos los ciudadanos y todos los que habitamos en este Valle de Aburrá. El Metro de Medellín ha trascendido su función principal, que es la de movilizar personas, para convertirse en un eje fundamental de creación de comunidad y transformación del territorio que lleva bienestar a todas las personas que lo habitan. Y me parece que encontré eco en el Metro de Medellín con confianza y asertividad cuando el gerente sale a los medios, nos entrega la información, son prudentes para dar lo que conocen en los momentos precisos, no se apresuran a dar información que todavía no tienen, pero nos permiten a nosotros también el acceso a ella. El Metro de Medellín ha creado una cultura a su alrededor de civismo, que yo creo que es una de las cosas más valiosas que ha traído este metro para la ciudad. Estos testimonios no hacen sino reafirmar esa necesidad de compromiso que tenemos desde la empresa, todos los empleados, de responder a esos retos, unos retos enormes de poder dar esos resultados que la comunidad, que ustedes todos esperan de la empresa Metro. Quiero entonces, antes de empezar la charla, digamos, para ver las 4 dimensiones que les mencionaba, quiero empezar dando unos datos básicos, importantes, que tienen que ver con, primero, los temas que vamos a tratar. Estas son las 4 dimensiones que vamos a hablar de ellas en estas próximas 30 minutos, 45 minutos, con los temas que vamos a tocar muy brevemente. Y también, antes de entrar en esa materia, quiero mostrarles cómo nos fue el año pasado en términos de número de personas movilizadas y en otros datos importantes para que ustedes los conozcan. En términos de personas movilizadas, tenemos una cifra de 308 millones de personas movilizadas en el año 2024. 308 millones de personas equivale más o menos a 1 millón de personas en un día típico laboral, un día de semana. Es una cifra muy importante, pero hay una observación, que ustedes la ven allí en amarillo. Del año 2023 al año 2024 presentamos una leve disminución. Ustedes lo ven también aquí en esta gráfica, que pasa de 312 a 308 millones de pasajeros en un año, del año 2023 al año 2024. Esto es una alerta importante y es una alerta de salud pública, inclusive. Es una alerta para el desarrollo social y urbano en las ciudades colombianas. ¿Qué está pasando? El transporte público en Colombia está cambiando y después de la pandemia se ha presentado un fenómeno de proliferación masiva de las plataformas que incluso están incorporando motocicletas en su servicio. Recordemos por favor que las plataformas hoy en Colombia no están reglamentadas, son ilegales. Son ilegales. Y esto genera un problema de salud pública, inclusive un problema importante. Se han presentado accidentes mortales en motos pedidas por plataforma y lo que pasa es que nadie responde. Nadie responde. No hay seguros, no hay cobertura, no hay SOAT. Entonces aquí hay un problema que trasciende las fronteras del metro y que nosotros estamos muy atentos a ayudar y a estar al lado de los legisladores, del Congreso, del Ministerio de Transporte, de las Secretarías de Movilidad, para ver cómo se va a reglamentar este tema de las plataformas, porque es un tema complejo en Colombia. Muchos transportes masivos han experimentado reducciones hasta del 15%. Nosotros tuvimos una reducción de 1.3%, todavía muy pequeña. Pero hay transportadores, dueños de buses, que han experimentado reducciones de hasta del 15% por efecto del uso de las plataformas y porque hay gente que siente que es más cómodo llamar una moto por plataforma y moverse en una moto, no calibra, no cuenta con los riesgos y obviamente utiliza este tipo de servicio.
No estoy diciendo que el servicio sea malo, lo que pasa es que como no está reglamentado, no tiene seguridad. No tiene seguridad. Y seguramente allí tenemos que avanzar mucho como país, como sociedad, para poder trabajar en este tema. El usuario del metro, ¿cómo es el usuario del metro? El usuario del metro típico es una mujer. ¿Por qué? Porque transportamos más mujeres que hombres, 52% de mujeres. Y además jóvenes o hasta los 44, 45 años, como ven ustedes allí en los datos. Además, nosotros somos una empresa que está transportando a las personas a trabajar, a sus negocios y a estudiar en la mayoría de los casos. Y otra cosa muy importante que nunca se nos olvida a nosotros, nunca se nos olvida y siempre lo tenemos presente. 9 de cada 10 personas, 9 de cada 10 personas que se mueven en el metro pertenecen a los estratos de menores ingresos de la población, lo que se llaman los estratos 1, 2 y 3. 9 de cada 10 personas que utilizan el metro son personas que realmente tienen esa necesidad de movilidad y posiblemente no tienen otra alternativa. Eso para todos nosotros los que trabajamos en el metro marca la forma como lo hacemos, como trabajamos y cómo se estructura la empresa en torno a esa realidad. O sea, nosotros sabemos que somos una empresa que presta un servicio público esencial en un 91%, o sea, 9 de cada 10 personas, a personas que realmente, y es muy posible que no tengan otra alternativa de movilidad, y es el metro la forma como pueden acceder al trabajo, al empleo, al estudio. Eso para nosotros es muy bonito, muy importante. Para poder lograrlo, ahorita alguien me preguntaba sobre el tema financiero. Como la tarifa que pagamos todos para movilizarnos en el metro es una tarifa social, fijada por el área metropolitana, digamos que en principio no alcanza para, por ejemplo, pagar la construcción del metro del 80, no, de ninguna manera. De pronto ni alcanza para comprar trenes nuevos. La tarifa alcanza para cubrir los costos operativos, o sea, cubrir la energía, los salarios de nosotros, los mantenimientos básicos. Pero la tarifa no nos brinda ingresos suficientes para poder construir una línea nueva y para poder ampliarnos. Eso se hace diferente, no se hace contra la tarifa. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. De todas maneras, nosotros tenemos que buscar ingresos adicionales, que no sean solo de la tarifa, porque la empresa tiene muchas necesidades y ustedes tienen muchos requerimientos que nos hacen a nosotros. La comunidad pide, con razón, mejoramientos permanentes de la red de movilidad. Y nosotros tenemos que poder responder a ellos de alguna manera, mientras se hacen inversiones más grandes. Para eso nos hemos dedicado en los últimos años a reforzar los ingresos no tarifarios, los ingresos que no vienen de la tarifa. ¿Cuáles son? Uno de ellos muy importante, el brindar asesorías, consultorías, la operación del metro de Quito. Y aquí quiero dejar un mensaje muy importante, que es el siguiente. En algunos foros, en algunas oportunidades, he escuchado personas que dicen, hombre, no, se están desenfocando. Y entonces en Medellín está malo el servicio del metro y hay congestiones porque están trabajando en Quito. Eso hay gente que lo ha dicho. Y eso es obviamente falso, por varias razones. Primero, nosotros solo tenemos 4 personas en Quito. Y hemos enviado grupos de formadores, de facilitadores, de profesores para formar las personas ecuatorianas. Hay 600 personas en Ecuador, del Ecuador, formadas por nosotros que están operando el metro en Quito. Y solo hay 4 personas del metro allá permanentemente haciendo unas coordinaciones y unos liderazgos importantes. Primera razón por la cual operar Quito no nos va a desenfocar de solucionar problemas en Medellín. Y hay otro tema todavía más importante y más contundente. Quito es un negocio para nosotros. ¿Qué quiere decir que es un negocio? Que tenemos ingresos por la operación de Quito. Tenemos dividendos de una empresa que es nuestra en Ecuador. Dividendos que además son en dólares. Miren qué maravilla poder tener una plata adicional para nosotros poder comprar repuestos, para poder hacer la compra de ascensores aquí y facilitar la movilidad, por ejemplo, de personas con discapacidad en Medellín. O sea, tener ingresos alternativos que vienen de otros países es para nosotros fundamental. Entonces, nada más mentiroso que decir, ah, no, es que allá en el metro se están desenfocando y el metro está dañando el servicio porque se fueron Paquito a trabajar. Eso no es así.
para que por favor lo tengamos en cuenta y nos ayuden a corregir esos pensamientos que los he escuchado. Lo digo porque los he escuchado. Otro negocio que tenemos es un negocio muy bonito que tiene que ver con el desarrollo urbano. Alrededor de los sistemas de transporte se desarrollan las ciudades. Muchos de ustedes seguramente tienen en la mente la estación Niquía hace 30 años. La estación Niquía hace 30 años quedaba en un potrero con 7, máximo 8 vacas. ¿Sí o qué? Vos que estás hace 30 años con nosotros, Niquía, ¿qué tenía alrededor cuando empezó a trabajar? Eran 7 o 8 vacas, las contaste, no sé si las contaste, pero no eran más. Y usted va ahora a Niquía y mira el desarrollo que hay al lado de esa estación. Ese tipo de desarrollos no los puede desaprovechar el distrito de Medellín, los municipios por donde transcurre el metro, y no los puede desaprovechar tampoco el metro. Es muy importante que podamos hacer ese crecimiento de manera ordenada. Entonces, nosotros en donde pasamos tenemos, en algunas estaciones tenemos lotes, tenemos algunos terrenos. Yo voy a volver a pasar esta diapositiva para que vuelvan a ver las imágenes que son muy interesantes, en donde nosotros podemos desarrollar, por ejemplo, en la estación Hospital tenemos un parqueadero, en la estación Alpujarra también hay un parqueadero y pudiéramos hacer algunos desarrollos en esos terrenos. Como nosotros tenemos los recursos limitados y nuestra plata que viene de la tarifa es para comprar repuestos, es para hacer mejoramientos, entonces lo que hacemos es hacer una contratación de aliados, hacemos una selección objetiva de aliados, nos vamos y buscamos quién quiere eventualmente con nosotros hacer esos desarrollos y seleccionamos objetivamente en el marco de la ley un aliado o varios aliados y ellos son los que invierten en la construcción, nosotros ponemos el terreno, pero juntos hacemos el alquiler de espacios y hacemos la explotación comercial. Eso es lo que se llaman los desarrollos inmobiliarios, estación exposiciones, por ejemplo. Así vamos a ver la estación de exposiciones en un futuro. Y algunas otras estaciones que ustedes vieron ahí que tienen que ver con Envigado, Hospital, Alpujarra, la estación La Estrella, sigue siendo la estación La Estrella, que es la estación terminal de la línea A. Todas estas son imágenes de la estación La Estrella, en donde hay ya un desarrollo con un vecino que se llama Ferbienes, otra vez Alpujarra, otra vez Envigado y la estación Alpujarra o Exposiciones en donde haríamos entonces esos desarrollos. Eso es lo que se va a venir ahora a partir de este año. Tenemos 40 proyectos de ese tipo y eso nos reporta a nosotros ingresos para poder mejorar el servicio de transporte, para poder aprovechar. Así como también prestamos el servicio, por ejemplo, de recaudo a través de la tarjeta cívica. Bueno, vamos entonces ahora sí a pasar brevemente por cada una de las dimensiones. Dimensión social. ¿Cómo nos fue entonces en la dimensión social? Nosotros tenemos un seguimiento de la vida laboral de cada uno de los empleados, eso se llama modelo de experiencia del empleado. Tenemos dentro de ese modelo de experiencia del empleado, por ejemplo, y aquí voy a dar solamente algunos datos puntuales, un acompañamiento muy estricto en la formación de nuestra gente. Tenemos una universidad corporativa. Esta universidad corporativa permite certificar personas en nuestro quehacer específico del metro, en operaciones de sistemas de metro, en cultura metro, en unos temas muy específicos. Certificamos 370 personas el año pasado en esa universidad corporativa. Y esto equivale a tener casi 55 horas en promedio por empleado metro en formación. Es un número bien importante. Otro tema al que le ponemos mucho cuidado es a la experiencia del cliente. O sea, el cliente cuando decide que va a viajar en el metro tiene unas etapas por las cuales transcurre su viaje, digámoslo así. O sea, primero decide cuándo va a viajar, de dónde a dónde va a viajar, cuál es el origen del destino, en qué medio de transporte, si va en cable, en bus, en metro, si va a conectarse con otros sistemas de transporte, en qué hora va a viajar también es importante. Bueno, hay muchas etapas y muchos hitos y todos tienen un tratamiento, todos tienen un seguimiento y una medición para que
de esa experiencia del cliente sea siempre la mejor. Aquí lo más importante que ustedes pueden de pronto llevarse es que nosotros hacemos una medición juiciosa de la calidad que ofrecemos. Estamos en un nivel bueno, 4.32 es un nivel bueno, pero no estamos satisfechos. Y además ese 4.32 es un promedio de los numeritos que vemos abajo. Miren abajo que hay un número que está muy raspadito con el 4, que es el de satisfacción. El número 404 de satisfacción está muy raspadito, eso nos llama la atención y tiene que ver mucho con las congestiones y tiene que ver mucho con la decisión que tomamos de comprar trenes. Por eso es que es importante que hagamos estas mediciones, porque nos respaldan esas decisiones estratégicas importantes de la empresa. También medimos la frecuencia de trenes, medimos los atrasos, medimos los itinerarios, así como lo hacen, por ejemplo, las aerolíneas. Esto se los cuento para que ustedes sepan que aquí en la empresa hay un seguimiento y un control numérico importante y que cuando hay incidentes tiene unas consecuencias internas de correctivos. Por ejemplo, la línea A, cada mes, cada día realmente, pero aquí les resumo solo el mes, tiene una medición de cómo cumplieron los itinerarios de trenes. Y cuando no se cumple, con un nivel mínimo que hay establecido en la línea A de 91.5%, que es esa línea continua, cuando no se cumple, como sucedió por ejemplo en octubre del año pasado, nosotros nos obligamos a hacer una investigación rigurosa técnicamente y a hacer unos correctivos. ¿Qué pasó allá en ese octubre? Que se cayó la catenaria en la vía de enlace, no sé si ustedes recuerdan, que hubo también incluso mucho revuelo en las redes que porque se había quemado algo. Fue un cortocircuito, a veces no se quemó nada, simplemente el cortocircuito genera pues esos humos y esas chispas. ¿Qué pasó ahí? Lo investigamos en detalle, encontramos que había un aislador, o sea, la catenaria es ese cable que está por encima del tren, y había un aislador que coincidía con la parada del tren. O sea, cuando un tren paraba, en una señal que hay en la vía de enlace, cuando el tren paraba, coincidía con esa parada del tren. En un caso muy particular coincidía que el dispositivo con el que el tren toma la energía, que se llama fantógrafo, quedaba en todo el aislador y hacía un corto. Y efectivamente eso pasó. Eso nunca había pasado porque ahí normalmente no paran trenes, porque esa vía es una vía que no es comercial, por ahí no pasan usuarios. ¿Qué nos tocó hacer? Mover ese aislador para otro sitio para que no volviera a coincidir con la parada del tren. Es un tema de rediseño. Pero todo lo que quiero decir es que cualquier número de estos para nosotros es importante y nos genera una acción, nos genera una corrección. En línea K, por ejemplo, el accidente que tuvimos en el que murió John Jairo Londoño en junio del año pasado, nos obligó a cerrar la línea como 20 días más o menos. Y eso obviamente, miren el indicador donde lo pone, muy bajito comparado con el normal del año. Los números no mienten, los números muestran realmente cuándo tenemos que hacer gestiones. En las líneas de buses, aquí tuvimos un indicador por allá en 70,2, cuando realmente debería ser mayor al 96. ¿Qué pasó? Que hubo una invasión del carril en un festejo de fútbol. Nos cerraron la troncal en Manrique porque pusieron a jugar con motos y a festejar la gente, que porque ganó un equipo de fútbol no sé cuál. Y eso nos obliga ¿a qué? Nos obliga a pararnos serios con la policía, con la Secretaría de Movilidad, para poder tomar cartas en el asunto y poder corregir de ahí en adelante. Los números son importantes por eso, porque nos ayudan a hacer esas gestiones. Bueno, dentro de la experiencia del cliente también somos totalmente conscientes de que nuestras estaciones, diseñadas hace 30 años, no son estaciones diseñadas para una accesibilidad fácil para personas que tienen, por ejemplo, discapacidad, para adultos mayores, para algunos grupos poblacionales no son las mejores instalaciones. Entonces, ya desde la pandemia nosotros teníamos previsto hacer unas inversiones importantes y no las pudimos hacer en ese momento. Pero la buena noticia es que el año 2004 ya empezaron en serio los contratos para invertir más de 61.000 millones de pesos en unas soluciones importantes de movilidad. Aquí vemos la estación Madera. Ya tenemos en muchas estaciones este tipo de cerramientos en los que se empieza ya la obra para instalar ascensores. Allá arriba vemos el ascensor. Allá arriba vemos el ascensor que va a permitir que las personas desde la plataforma de abordaje del tren puedan subir al nivel del mezanine, eso es por encima del techo de la estación,
Y ahí, en una pasarela parecida a las que se usan en los aeropuertos para entrar a un avión, se ubican más o menos, ya puedo entonces yo, en una instalación totalmente a nivel, podría desplazarme después de subir en el ascensor hasta la zona de torniquetes y poder entrar y salir a la estación y encontrar también obviamente ascensores en las plazoletas. Compramos 30 ascensores que ya llegaron a Medellín y que van a ser instalados en el resto del año y en el primer semestre del año entrante. Para que ustedes tengan una idea de lo importante que es esta inversión, el metro tiene hoy 60 ascensores, o sea, le metimos la mitad más, 30 ascensores de una a este proyecto. Y es una primera fase, esto tiene otras fases, tenemos que seguir trabajando en este tema para poder mejorar la movilidad para todas las personas. Hablemos un poquito de seguridad, que también se mide, que también tiene indicadores. Números, los números son muy importantes para la gestión. Aquí se ve, por ejemplo, el efecto del accidente en los indicadores de seguridad, que obviamente tira el indicador por debajo. Y en referencia a este accidente, muy importante contarles a ustedes que para nosotros ha sido muy relevante estar al lado de las familias afectadas. Les quiero contar que la familia de John Jairo Londoño está bien. Él tiene unos hijos que les ayudamos a conseguir empleo y a conseguir opciones de estudio. Logramos que la compañía aseguradora les entregara una indemnización justa, muy importante, con la cual la familia, con una asesoría de la Universidad Pontificia Bolivariana y de Confama, logró hacer o conseguir una solución de vivienda. Entonces, ahí lo importante es eso, lo importante es que haya un acompañamiento, la empresa responde, el esquema de seguro responde. Y de otro lado, ya hablando del tema más técnico, importante también que ustedes sepan que tenemos claro qué pasó y tenemos bajo control el problema que ocurrió en esa línea, que es un problema que tiene que ver con unos componentes. Ahí ven una foto ustedes de unas piezas que son como un alicate enorme, un alicate muy grande, que es el que sostiene la cabina del cable. Es un alicate grande que tiene unos resortes inclusive. Una de las piezas móviles de ese alicate tenía una fisura que no era detectable en el mantenimiento, una fisura oculta que no era detectable en el mantenimiento. Y eso fue lo que falló. ¿Qué nos tocó hacer? Hacerle radiografías que no están en el manual, radiografías a todas las 500 y pico de pinzas que hay en Medellín. Tenemos 6 metrocables y más o menos 500 pinzas hay en Medellín. Todas se desarmaron, así como ven ustedes en la foto, y se les tomaron radiografías. Y se descartó que tuvieran fisuras similares a la que causó esta tragedia. Por eso es que hoy estamos confiados en que podemos seguir prestando el servicio. No obstante, hay unas piezas que todavía tiene la Fiscalía y que cuando la Fiscalía termine sus investigaciones, porque hay que destruir las piezas para mirar la fisura, hay que hacer un ensayo destructivo con las universidades o con el laboratorio. Cuando eso suceda, muy posiblemente la consecuencia va a ser que va a haber cambios a nivel nacional e internacional en los mantenimientos de los cables. Cambios que nosotros ya implementamos. Pero todavía en el mundo no se han hecho. En el mundo debería haber una norma que obligue a que todos los cables tengan radiografías, a todas las pinzas de los cables tengan radiografías, algo que no estaba en los manuales, de mantenimiento. Por eso es que uno puede decir de manera totalmente tranquila y justa que el mantenimiento no es la razón de esta tragedia, porque el mantenimiento se está haciendo de acuerdo a las normas y se hizo de acuerdo a las normas. Nosotros ya cambiamos el mantenimiento y lo mejoramos, pero a partir de la tragedia. Antes de la tragedia no había previsiones de mantenimiento para ello. Nuestro mantenimiento, de hecho, es un mantenimiento muy cumplido y muy bueno, que supera los estándares internacionales, que están por el 85% de cumplimiento de rutinas. Así es como se mide el mantenimiento. Y nosotros estamos por encima.
estamos por encima del 94, 95%, y estamos muy contentos porque el mantenimiento que nosotros hacemos realmente está certificado por terceros y es de clase mundial. Es un mantenimiento muy bueno. También estamos bastante, digamos, contentos de que haya habido para este caso, y que para cualquier caso lo tenemos, un esquema robusto de aseguramiento. Muchos de ustedes tienen, por ejemplo, carro, o tienen moto, o tienen un computador, o tienen un celular, o algún bien que han querido asegurar. Uno por un carro, ¿qué paga al año? Paga 5, 6, 8 millones de pesos dependiendo del carro, ¿cierto? Para que lo aseguren. Pues el metro paga 36.000 millones de pesos en seguros al año, para que tengamos como la comparación. ¿Para qué? Para proteger los bienes de las personas, la integridad de las personas y obviamente los equipos que tiene el metro. El accidente que ocurrió en el Metrocable tiene total cobertura. Nosotros teníamos previsto dentro de los escenarios que eso podía llegar a ocurrir y por eso estaba asegurado y por eso pudimos responder, porque tuvimos esa previsión. Lástima que eso haya ocurrido, obviamente nos entristece muchísimo, la pérdida de una vida humana es algo que es irreparable, pero afortunadamente la empresa tiene los esquemas para poder responder ante las situaciones incluso más adversas. Dentro de los temas de seguridad podemos comentar también que hemos avanzado en lo que tiene que ver con la seguridad de la información y la privacidad, en lo que la ley nos exige. También trabajamos en seguridad vial, por ejemplo, porque el tranvía de Ayacucho y los Metroplus, los buses de Metroplus necesitan esquemas de seguridad vial robustos. En eso hemos trabajado y seguiremos trabajando. Y también trabajamos en seguridad física, en la seguridad de todos los bienes nuestros en cuanto a lo que se refiere a delitos, por ejemplo. Muy importante tener una red tecnológica densa, cámaras, sensores, señales, alarmas, porque eso permite identificar, prevenir y además judicializar. Que nosotros trabajamos junto con la policía, junto con la vigilancia privada para poder judicializar todos estos casos. Bueno, y ahora un poquito, para terminar esta dimensión, que es como la más densa y que ocupa casi la mitad de la charla, hablar un poquito de lo que hicimos en términos de gestión social en el año 2024, empezando por algo que nos emociona mucho y son los jóvenes, los niños y el trabajo con colegios, escuelas, universidades, que ha sido siempre una bandera del Metro de Medellín y que cada vez lo mejoramos más, e inclusive involucrándonos en la formación de los niños y las niñas y los jóvenes, acompañando la formación de bachilleres con programas como el programa de Aprendices de Cultura Metro, que es un programa que tiene, no sé si alguien me dice cuántos años tiene ese programa, 20 años tiene el programa de Aprendices de Cultura Metro, gracias. Es un programa muy bonito que seguramente nunca vamos a abandonar, porque además lo venimos reforzando, porque también hemos avanzado en ofrecer el metro como aula de clase, en algo que se llama la formación dual, o sea, entre dos, formar a las personas entre dos, ¿entre quiénes? Entre la academia, un instituto tecnológico, un SENA, etcétera, y los laboratorios, los talleres del metro, conjuntamente formar a chicos y chicas en temas tecnológicos, en temas de aplicación de informática, en temas también incluso de cultura metro se hace formación dual. Para nosotros es muy importante porque allí se genera ese semillero para poder hacer las rotaciones de personal y hacer los reemplazos de personal con personas que nosotros mismos conocemos, que nosotros mismos capacitamos. Para nosotros esto es fundamental. Y obviamente dentro de este trabajo en comunidad y de formación y de estar cerca a los jóvenes, está el programa bandera nuestro de primer empleo, empleo joven, en donde han pasado ya más de 2.300 chicos y chicas que han sido conductores de tren, que hoy son profesionales en el mercado laboral colombiano, que son médicos, que son psiquiatras, que son ingenieras o ingenieros, etcétera. Han pasado por la silla de conductor de tren o tranvía y cada año hay 50 nuevos. 50 que se gradúan, salen del programa y entran 50 nuevos, más o menos esa es la rotación que tenemos. Un programa bandera, un programa importante, un programa que también tiene más de 20 años, con las universidades que ustedes ven allí abajo, el Poli, la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia.
Metro está cumpliendo 30 años, este año 2025, y desde el primer día nosotros hemos sido conscientes de que el metro es para todos y que en el metro cabemos todos, de todos los colores y sabores, grandes, pequeños, medianos, jóvenes, adultos, grupos poblacionales específicos que nos acompañan en la vida social en la ciudad. Todos cabemos y tenemos que caber en el metro. Y nosotros tenemos claro desde hace 30 años, cuando ni siquiera se había inventado el término de diversidad, cuando no existía el término de inclusión, de equidad, esos términos no se usaban, nosotros ya hace 30 años estábamos abriendo las puertas del metro para todos los grupos poblacionales, y en eso seguimos trabajando y no vamos a parar, y no vamos a parar. Eso tiene que ser una bandera del metro permanente, y allí pues por eso nos mantenemos orgullosos de mantener muy en alto esas actividades, ese trabajo que hacemos con comunidad, con los grupos poblacionales que tienen algún tipo de condición particular y que en otras oportunidades o en otros momentos de la historia y de la vida de la ciudad han tenido rechazos importantes. Eso no va con nosotros y nosotros tenemos claro eso desde hace 30 años. Hoy pues obviamente lo llamamos participar en programas de diversidad, equidad e inclusión, pero pues eso realmente debería de ser una actividad totalmente natural y normal. Debería ser. Entendemos que desde el punto de vista sociológico existen conceptos que piden acciones afirmativas, que piden discriminación, ¿cómo es que se llama? Creo que se llama discriminación positiva, ¿cierto? Entendemos que eso tiene que ser así, pero nuestra tendencia es a que haya normalidad y naturalidad en el trato. Eso es lo que debe ser. Y para nosotros ha sido así desde hace 30 años. E incluso para mí personalmente ha sido difícil entender por qué tanto revuelo con ese tema en el día de hoy, cuando es algo que debería ser totalmente natural. Claro que es un caso de pronto muy particular, porque yo fui formado en el extranjero y mi primera secretaria no era una secretaria, sino que cuando yo empecé la vida laboral era un muchacho, era un chico gay, excelente profesional. Esa fue mi primera secretaria hace 35 años, cuando empecé mi carrera profesional en Alemania, ¿cierto? Entonces para mí estos temas son absolutamente normales y naturales, y ojalá lo fueran para todos. Es como el mensaje que les quiero dejar. Pero ahí vamos trabajando muy fuerte en esto. Arte y cultura es la entrada a lo que llamamos cultura metro. Cultura no es necesariamente solo cultura metro. Arte y cultura, o expresiones artísticas y culturales, son una parte de la cultura metro. ¿Por qué son la puerta de entrada a la cultura metro? Pues porque la cultura metro nace de la relación positiva con nosotros mismos como individuos, nosotros mismos como personas, y por ejemplo el autoconocimiento que nos brinda la lectura es fundamental para podernos autogestionar como seres humanos. Entonces por eso es que programas como la lectura, como el arte y la cultura en general son la puerta, insisto, la puerta de entrada para la cultura metro. Y por eso es que la cultura metro, contra viento y marea, no se va a acabar. Y se tiene que transformar, claro, porque las expresiones culturales y artísticas son diferentes y las necesidades de la sociedad son diferentes, pero no se acaba porque tiene un fundamento muy sólido, muy bien construido desde lo sociológico, desde lo conceptual, y que parte efectivamente de la relación positiva con nosotros mismos como individuos para llegar a la relación positiva con el otro y también pasar y trascender a la relación positiva con el entorno en donde está el medio ambiente. Eso es cultura metro. Repito, como acaban de escuchar, cultura metro no es solamente cultura ciudadana, o cultura metro no es solamente cultura y arte, sino que es mucho más. Pero por ejemplo, ya para cerrar este tema, ¿cuántos libros de palabras rodantes crees vos, te pregunto específicamente, que hay en circulación en la ciudad? ¿Cuántos libros? Póngale una cifra, dígame un número. 250.000. 250.000. Bueno, ¿quién da más? 250.000 le ponen aquí. ¿Cómo? 500.000. Bueno, ¿quién más? ¿Quién da más? 1 millón. Pues hombre, hay 2 millones de libros de palabras rodantes circulando, no solo en la ciudad, sino que en todo el país y algunos fuera del país. Hay libros en el Putumayo, cajitas de libros se han ido al Putumayo porque hay escritores que nosotros hemos invitado
junto con Confama a que nos hagan ediciones. Es que hay 200 títulos de más de 10.000 ejemplares cada título. Es un tema muy bonito. Algunos de ustedes de pronto un poquito más de canas, recuerdan que hay unas colecciones muy interesantes de, por ejemplo, de Salvat, de selecciones, del Círculo de Lector. Hay muchas colecciones por ahí que ha habido en la historia de la literatura en general, ¿cierto? Y Palabra Rodante se convierte como en algo así de importante, con semejante número de libros editados que uno se le sale de la cabeza, 2 millones de libritos circulando. Es que uno donde vaya encuentra eventualmente en una cafetería del centro, no solamente aquí en Medellín, sino en otras partes, encuentra un librito de esos. Es algo muy bonito que, insisto, es la puerta de entrada a la cultura metro. Y pues obviamente otras expresiones artísticas y culturales son válidas acá, como por ejemplo lo que tiene que ver con los trenes de la cultura, que José María Córdoba viaje con nosotros, que la Locería del Carmen también lo haga, es algo muy importante, que llenemos de color el espacio urbano es para nosotros fundamental. Entorno cuidado, entorno cuidado. El entorno cuidado invita a mantenerlo de esa manera. Por eso es que renovamos algunas de las piezas de arte urbano en Ayacucho, para que no empiece a parecer que hay descuido, porque ese descuido invita de pronto a que haya maltrato del entorno. Entonces hay que hacer un trabajo allí permanente y además estar con ustedes relacionados de manera directa o con los artistas urbanos de manera directa nos permite entonces hacer ese cuidado del entorno y para ello pues hay muchas estrategias, por ejemplo la participación en el Festival Medellín Street Art y otras cosas que hacemos en torno a esto. Es para nosotros algo, de nuevo utilizo la palabra, algo que debe ser visto como natural y que no va a parar. Otro tema bonito, hombre, escuchaderos, salud mental después de pandemia. Hombre, la cifra. Aquí en esta reunión hablamos mucho de números y de cifras y de gestión y de que realmente las cosas se hacen en el fondo, para que ustedes nos ayuden a contar que es que aquí trabajamos realmente con un profesionalismo importante. Hombre, 5.275 personas atendidas por el metro en los escuchaderos, en 4 escuchaderos que tenemos, y nosotros no somos Secretaría de Salud, no somos hospital mental, pero atendemos personas que requieren ese cuidado. Con la ayuda de partner, con la ayuda de aliados, obviamente, personas que tienen algún problema consigo mismo, una preocupación, una depresión, y que eventualmente encuentran en un escuchadero de paso la posibilidad de venía a ver si yo hablando con este especialista en salud, que me da la confianza que es un especialista, de pronto encuentro alguna salida, encuentro algún consejo que me ayude. Es algo supremamente importante, esto salva vidas. No les quiero dar el número específicamente de las vidas salvadas, pero ustedes se imaginarán esto cómo es de importante para salvar vidas. Bueno, pasemos a la siguiente dimensión, que estoy seguro que va a ser mucho más ágil. Dimensión ambiental. Dimensión ambiental tiene que ver directamente con el entorno cuidado. Lo que está pasando en Medellín hoy y en Colombia y en muchas partes del mundo, lluvias que no se habían visto, catástrofes por todos lados, pues ustedes bien saben que eso tiene que ver con el cambio climático. Eso es algo que tiene que ver con el cambio climático. O tenemos mucho calor, o tenemos mucho frío, o tenemos mucha agua, o no tenemos agua. Es un tema pues que por lo uno o por lo otro genera emergencias y genera problemas. Entonces para nosotros es muy importante medir, por ejemplo, la huella de carbono. Llevamos ya 4 años midiendo la que generamos nosotros en CO2 y lo vamos controlando y lo vamos bajando, vamos mejorando cada año. ¿Esto por qué se genera? Porque nosotros tenemos vehículos que no son eléctricos, que son como son vehículos pesados de trabajo, maquinaria amarilla, trabajan con combustibles fósiles, son vehículos auxiliares de mantenimiento de vida permanente, maquinaria pesada, y se genera algo de CO2. Pero nos satisface mucho saber, por el otro lado, que si bien generamos 5.500 toneladas de CO2, estamos evitando la generación de más de 650.000 toneladas cuando movemos a las personas con tecnologías limpias eléctricas en el tren. Entonces ahí hay una compensación importante. Entonces simplemente para contarles que estamos midiendo eso, estamos midiendo la generación de energía y el consumo de energía.
nos ayudó mucho en el consumo de energía haber modernizado los trenes. Los trenes modernizados están consumiendo hasta un 18% menos de energía que los trenes originales. Eso nos ayuda muchísimo en el consumo de energía. Y también un tema que nos llamó la atención es que creció mucho el consumo de agua, creció mucho por las condiciones climáticas. Esto tiene que ver con seguramente algunas rutinas de aseo adicionales que se tienen que hacer, y aquí tenemos que poner cuidado, porque es que pasar de 70 millones a 78 millones de consumo de litros de agua, eso no es bueno. O sea, 8 millones de litros de agua es un montón de agua, pues 70 millones de litros son 29 piscinas olímpicas. Eso es demasiada agua y nosotros tenemos que vigilar esos consumos. También hacemos una vigilancia muy cercana de la generación de residuos, que tiene que ver con las actividades de mantenimiento y otros temas para que podamos cuidar el medio ambiente. Metro de Medellín tiene a su cargo un pequeño bosque de más de 10.000 árboles. Metro de Medellín cuida ese bosque y cuida áreas verdes que equivalen más o menos a 3 veces el jardín botánico. Con nuestros recursos, con los recursos de todos nosotros, de la tarifa, se hace ese mantenimiento de un pequeño bosque. Pues no es ni tan pequeño, porque son 10.000 árboles alrededor de toda el área metropolitana, de los sistemas, y unas zonas verdes importantes, y que también implica unos contratos de manejo de fauna, que cada vez se van perfeccionando más. El año pasado hablábamos de unos casos aislados de rescate de iguanas o de perritos, o de zarigüeyas de la vía férrea para que el tren no los dañara, no los atropellara, y hoy ya estamos hablando de algo muy estructurado en donde ustedes son muy comprensivos, y la ciudadanía incluso es muy comprensiva cuando le decimos, hombre, el tren se nos va a atrasar 5 o 10 minutos porque estamos rescatando una iguana de la estación Acevedo, y tenemos que esperar que lleguen los profesionales del área metropolitana y rescatemos el animalito y lo llevamos a un sitio seguro, y el tren se nos atrasa 5 minutos. Eso puede llegar a pasar y la gente es muy comprensiva con eso, cada vez más. Pues tuvimos 373 casos de ese tipo el año pasado. O sea, esto se vuelve una cosa muy importante para poder tener ese respeto por el medio ambiente. Antes de pasar a esta dimensión, que también va a ser muy corta, quiero que vean la segunda parte de los testimonios de las personas que pertenecen a los grupos de interés sobre qué piensan del metro. Vamos a ver esa segunda parte. Memoria de Sostenibilidad 2024. Los lugares más entrañables, los momentos más importantes de la vida, los encuentros significativos se dan alrededor de las estaciones y de los vagones y los trenes de nuestro metro. Bueno, el relacionamiento con la empresa ha sido positivo. Se han logrado propósitos, hay cosas por mejorar, pero creo que el sindicato está trabajando en eso. Es el mejor ejemplo de lo que significa el bienestar colectivo. Bueno, el relacionamiento con el Metro de Medellín ha sido algo muy positivo que nos ha generado muchísimos avances en nuestro relacionamiento con el entorno, ya que es una herramienta grandísima que tenemos todas las personas autistas para transportarnos hacia nuestros trabajos, el colegio, o para las mamás llevar a sus hijos a sus terapias. Para nosotros es parte indispensable de nuestra vida. Creo que el Metro de Medellín es como un ejemplo en la zona de Latinoamérica con su experiencia, su nivel de servicio y de exigencias. El servicio que presta el Metro de Medellín, tanto a nivel de la movilidad, pero también a nivel social, hace parte de la cultura ciudadana que tenemos en el Valle de Aburrá, que tenemos en Medellín. Entonces, el corazón, yo creo que de todos los países está en el Metro de Medellín. Llevamos más de 10 años trabajando con el metro, principalmente en proyectos enfocados hacia temas del viaje hacia la nube y en sacar el máximo provecho a los datos a través de proyectos de analítica. Compañeros del metro, felicitaciones por estos 30 años ayudando a mejorar la calidad de vida de los habitantes del Valle de Aburrá. Estos 30 años de servicio han significado un gran motor de desarrollo para nuestra ciudad. Mi relacionamiento con la empresa definitivamente ha sido un viaje transformador a lo largo de estos 30 años. Desde el inicio
vivido ese sentido de pertenencia que se ha venido fortaleciendo a través de cada experiencia. Amo estar aquí. El metro, más allá de todo lo que significa en infraestructura, en movilidad, en calidad de vida para nuestros conciudadanos, es un activo de cohesión y de orgullo social muy valioso para los antioqueños. Compromiso, compromiso. Dimensión económica. Vamos a hablar un poquito de plata. Vamos a hablar de cómo nos fue el año pasado en términos económicos, que es un tema muy importante de nuevo para la sostenibilidad de la empresa. La primera noticia que tengo para contarles es que a pesar de que hubo una reducción de 1.3% en el número de pasajeros que transportamos, que ya les mencioné que se debió al uso de otras plataformas de transporte como las motos, a pesar de eso, la tarifa definida por el área metropolitana logró compensar ese efecto y finalmente tuvimos 8% más de ingresos que el año 2023. Eso es algo muy positivo, es una muy buena noticia. El Metro de Medellín obtuvo casi 800.000 millones de pesos de ingresos, casi 800.000 millones de pesos de ingresos tuvimos el año pasado, por efecto de la tarifa, por efecto del pago de viajes. Y por efecto de los negocios adicionales como la operación urbana, la gestión inmobiliaria, las asesorías y consultorías y la operación del Metro de Quito, por ejemplo, obtuvimos más de 76.000 millones de pesos. Ahora bien, esos son los ingresos. Nuestros gastos, los gastos operativos ordinarios, la energía, los salarios, los seguros, que ahorita hablamos de ellos, 36 millones de pesos, la compra de repuestos, o sea, esos gastos ordinarios sumaron alrededor de 600.000 millones de pesos. Entonces ahí hay otra buena noticia, y es que los ingresos menos los egresos permitieron que tuviéramos un ahorro final de casi 200.000 millones de pesos. Lo llamo ahorro y no ganancia, porque nosotros no entregamos utilidades, no podemos entregar utilidades. ¿Por qué? Porque esos 200.000 millones de pesos de ahorro, como lo llamo yo, no de utilidades, lo que nos sirven es para pagar inversiones, deudas e impuestos. Inversiones, deudas e impuestos. Las inversiones nuestras son inversiones muy cuantiosas y no se dan todos los años, se dan en ciclos. Por ejemplo, nosotros no compramos trenes todos los años. Los compramos eventualmente cada 10 o 15 años. Nosotros no compramos ascensores masivamente todos los años. Nosotros no hacemos mantenimientos mayores todos los años, sino cada 5 años, por ejemplo. Entonces, como nuestras inversiones son cíclicas, se da el caso de que estos recursos primero entran a un fondo de ahorro para ser aplicados masivamente cuando necesitamos esas inversiones. ¿Y qué nos permite eso? No tener que salir corriendo para donde el dueño, para donde el alcalde o el gobernador a pedir plata, sino que nosotros mismos tenemos un plan de ahorro y un plan de inversiones. Eso es algo muy importante. Sin embargo, a veces tampoco alcanza porque las inversiones son muy grandes, como por ejemplo la construcción de una nueva línea. En ese caso no utilizamos el dinero que paga doña María al entrar a Santo Domingo y viajar en el Metrocable. Ese dinero no se utiliza para construir líneas nuevas. Por ejemplo, el Metro del 80 no se construye de esa manera. El Metro del 80 no se construye con estos excedentes operativos. El Metro del 80 se construye con ingresos diferentes, cofinanciados. Metro del 80 se está construyendo con recursos de 30% de alcaldía y 70% del gobierno nacional. O sea, son finanzas totalmente separadas. No me las mezclen, no me las confundan. Metro del 80 va muy bien. Metro del 80 va a cierre del año pasado en un 30% casi. Y les voy a traer acá una primicia que ustedes me van a saber guardar la confidencialidad, porque el alcalde, con todo el derecho, quiere también hacer su divulgación en redes sociales, pero yo no puedo pasar esta oportunidad para mostrarles
los resultados de los diseños definitivos de los primeros tramos del metro del 80. Cómo van a quedar realmente las paradas, las estaciones, cómo van a ser los trenes del metro del 80. Ya tenemos algo de eso y les puedo mostrar algunas cosas. No les puedo mostrar todo tampoco, pero les voy a mostrar algunas cosas en esta oportunidad. Porque ya esos diseños están listos y el proyecto va muy avanzado. Y aquí vamos a ver algunas imágenes, por ejemplo, de cómo van a quedar esas paradas, esas estaciones en el separador central de la avenida 80. Esta es la parada Los Bernal, San Bernardo, ¿cierto? Van a ser un poquito parecidas a las de la Oriental. Esta es Caribe, que es muy bonita. La parada Colombia, la parada Córdoba, con un viaducto que va a Caribe. Ese viaducto al fondo va a Caribe. Y esa cinta verde que ustedes ven es grama natural. El metro del 80 en todo su recorrido, más o menos el 70-80% del recorrido va a tener grama natural. Eso es muy común en los metros ligeros. Metras en internet, metras en alguna de las plataformas y van a ver cómo los metros ligeros tienen vías separadas y muchas de ellas en grama natural. Eso es muy bonito, se ve muy bonito en las ciudades y nosotros vamos a tener algo así. No sé si ya pasó de pronto de la imagen del vehículo. Esta es una estación muy interesante, que ahí no se vio mucho, ni les voy a mostrar mucho, pero es la primera estación subterránea de un sistema de transporte público masivo en Colombia. San Germán, Colpizos, donde uno voltea para llegar a la quebrada La Iguaná, viniendo del ITM, viniendo de Pilarica. Ahí, en San Germán, va a quedar una estación soterrada, subterránea, la primera estación subterránea de un sistema de transporte masivo sobre rieles en Colombia. Ya está diseñada. Y este es el viaducto que viene de la estación Caribe. Desde la estación Caribe se levanta un viaducto para cruzar la autopista, la 65, y cae a Pilarica, antes de Pilarica, antes del Rinconcito Ecuatoriano, antes del cruce que nos permite subir al Hospital Pablo Tobón Uribe, ¿no es cierto? Aquí para que ustedes se ubiquen un poquito, ese de allá tan bonito y tan grande, que no es así realmente, es el Cerro El Volador. Esta es la parada Córdoba, aquí en este viaducto venimos de Caribe, y aquí en esta zona es el Rinconcito Ecuatoriano, por aquí quedaría el Hospital Pablo Tobón Uribe. El tema de las simulaciones en computador siempre tiene pues obviamente sus imprecisiones, sin embargo yo les quiero recordar que nosotros hemos utilizado este mecanismo en todos los proyectos. Y espero que ustedes de pronto se acuerden de los renders, por ejemplo, del tranvía de Ayacucho. Hay uno muy famoso, en donde se veía el tren del tranvía de Ayacucho, el tranvía, con el Paraninfo y la Ceiba Centenaria ahí al lado. Y vos vas hoy, tomás una foto y es igualito. O sea, esos renders que ustedes vieron, que se los voy a volver a mostrar, esos renders son renders que se acercan mucho a lo que vamos a tener dentro de 3, 4, 5 años en el metro del 80. Con estaciones en el separador central muy abiertas, con el tren siempre parando a los lados, con acceso a nivel, ojo con eso, el acceso todo es a nivel, no hay un solo ascensor y no hay necesidad de ascensor. Eventualmente la estación Caribe y eventualmente la estación Alpujarra, de resto todas tienen acceso a nivel, para que podamos tener un acceso directo. Solo estas estaciones tienen algunas escaleras. Este va a ser el vehículo, un vehículo que se parece al del tranvía de Ayacucho, pero es más grande. Es más grande. El tranvía de Ayacucho es más pequeñito, este es más grande. Y ya pues, de pronto vamos a ver también aquí algunos avances reales en procesos ya de demolición. Aquí estamos mostrándoles cómo efectivamente en la zona de los patios ya se ha avanzado y se ha despejado mucho el terreno con total respeto de los moradores que allí entregaron sus propiedades y se les pagó justo. Y también venimos haciendo traslado de redes en el tramo 1. Ese traslado de redes que ustedes ven ahí es un traslado de redes que se hace subterráneo, sin afectar la movilidad, por debajo del Rinconcito Ecuatoriano. Estamos trabajando sin que se vea mucho, pero estamos trabajando. Y también estamos ya en un 80% en la construcción de la acometida de energía del metro del 80. Esos tubos verdes son los que van a llevar la energía del metro del 80 desde Calasanz, la subestación Colombia, hasta la avenida 80 y la avenida Colombia. Eso ya está avanzado y ya se ha trabajado muchísimo en ese tema y se está construyendo.
Y vamos a seguir viendo muchas obras a partir de finales de este mes de mayo. Vamos a ver ya muchas más obras de forma más masiva, porque afortunadamente hemos podido avanzar en la compra de predios hasta en un 75, casi 80%, con unas compensaciones nuevas que decretó la Alcaldía de Medellín, y porque logramos también que el Gobierno Nacional nos desembolsara 483.000 millones de pesos que nos debía para poder avanzar en el proceso y en el proyecto. Y tenemos por lo menos garantía de que este año vamos a seguir avanzando. Tenemos pendiente que nos pague otros 497.000 millones de pesos que nos deben, pero ahí vamos avanzando con estos recursos que tenemos acá. Otro tema que les quiero comentar, que ya les había anticipado ahora, es la compra de trenes. Somos conscientes de que hay problemas de capacidad, de que hay problemas de estrechez en las horas pico, de congestiones. Entonces vamos a avanzar en la compra de trenes. Ya tenemos el contrato firmado, ya el contrato está suscrito, y como les decía ahora, en este sitio donde ustedes están sentados se va a hacer el ensamblaje final de esos 13 trenes, 39 coches, vamos a ensamblarlos aquí en este sitio. Esas plataformas que ustedes ven elevadas, que hoy se encuentran vacías, son plataformas especiales para el montaje con 4 cuadrillas simultáneas de cada uno de los coches, porque esas plataformas permiten que el coche en bruto, sin armar, se pueda elevar al nivel del piso de la plataforma, y permite que haya una cuadrilla trabajando por debajo en la instalación eléctrica, otra en el interiorismo simultáneamente y otra en el techo, con unas líneas de seguridad que hay en el techo de este taller. Entonces hay 3 a 4 cuadrillas trabajando simultáneamente en aquí hay como 4 o 5 posiciones que se van rotando para que salga un vagón completo más o menos o un tren completo cada 20 días, cada mes aproximadamente. Mauricio, me equivoco si ese es más o menos como el número. Un mes más o menos, cada mes estaría saliendo un tren de estas instalaciones, ¿cierto? 3 coches. Un coche. A ver, entonces hable usted pues, porque yo no voy a inventar. Párese y cuente cómo es la cosa, y aproveche y cuente cómo es la cosa. Diga que le traigan un micrófono y que nos cuenten cómo es el tema, y yo creo que esto merita pues prácticamente, ustedes quedan muy callados o muy tranquilos para que se despierten, pero merita un aplauso, pues es que uno, ensamblar trenes en Medellín, y nadie se mosquea, y yo les voy diciendo vamos a hacer los trenes aquí en Medellín, ustedes se quedan tan tranquilos. No, ojo con eso, ojo con eso. Muy buenas noches. Entonces, cuéntenos, Mauricio, cómo va a ser ese proceso tan bonito y tan importante para la industria nacional, porque la industria nacional va a participar. Cuéntanos, Mauricio, un poquito del tema. Sí, señor, aquí vamos a hacer el ensamble de los trenes. En la parte de acá donde ustedes ven esa vía vehicular, vamos a cerrar esa vía, vamos a poner una carpa, ese va a ser el almacén, para depositar ahí todos los elementos necesarios para poder hacer el ensamble. Los trenes los vamos a empezar a ensamblar donde está este vehículo, ahí ponemos un coche y se va a ir armando en este sentido, luego lo pasamos hasta otra vía y al salir allí ya sale el tren armado, coche a coche, 7 posiciones. La primera vez nos vamos a demorar 7 semanas y una vez surtamos ese primer paseo de 7 semanas, cada mes, entre 3 semanas y 4, sale un tren armado completo. Aquí hay nave de pintura, o sea, Sí, los señor. vamos a pintar antes de entrar acá. En otro sitio aquí cerca al taller hay una nave donde se puede pintar un tren completo. Entonces aquí se hace la pintura, se van a comprar muy posiblemente vidrios en Colombia. En Barranquilla hay una fábrica muy famosa de vidrios, Tecnoglass, nos ha hecho vidrios para los trenes. Actualmente nosotros no traemos vidrios importados, los hacemos aquí en Colombia, entonces seguramente muchas piezas las vamos a hacer acá. Lo eléctrico, lo electrónico seguramente lo importaremos. Así como hace Sofasa en Envigado, que importa los motores del carro, ¿cierto? Y hace seguramente muchas piezas en Colombia. Eso mismo vamos a hacer nosotros con los trenes. Es algo supremamente bonito y gracias por el aplauso. Vea, otra vez. Muy bien. Ya para terminar la charla, la última dimensión. Dimensión gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? La gobernanza es la manera como se organiza la estructura de la empresa. Los órganos de gobierno son la junta directiva, la junta de socios, la administración, y la gobernanza es cómo eso interactúa, cómo esos órganos de gobierno interactúan. Eso lo regulan los estatutos. Quienes tienen eventualmente son emprendedores y tienen empresas, saben que uno tiene que tener estatutos y los registran en una cámara de comercio, ¿cierto?
la empresa también tiene que hacer eso, la empresa Metro también tiene que hacer eso. Lo que pasa es que lo hicimos en 1979 y los estatutos de nosotros eran hechos, yo creo que con carboncillo a mano. No, impresionante, eran muy antiguos, muy poco modernos y no respondían a las necesidades actuales de la empresa. Entonces, algo muy bonito que logramos el año pasado fue que los modernizamos. Modernizamos los estatutos de la empresa para poder salir al mercado de valores y poder conseguir ese dinero para el ensamblaje de trenes y también para poder responder a las dinámicas del negocio, al desarrollo inmobiliario, al tema de cívica, al tema de las asesorías. Entonces, ese es el primer logro grande en la dimensión de gobernanza que les quiero contar. Y junto a eso, pues están todas las autorizaciones para endeudarnos a través del mercado de valores, en la junta directiva, en las secretarías de Hacienda del distrito y de la gobernación. Vamos a vender bonos, vamos a emitir bonos por ojalá 350.000 millones de pesos. 350.000 millones de pesos. Eso es lo que vamos a pedir prestado en el mercado de valores y esperamos que con eso podamos avanzar en unos proyectos de mejoramiento muy importantes. Y finalmente, el metro es una sociedad limitada, nosotros no tenemos acciones, primero, o sea, no hay acciones del metro. Nosotros lo que hacemos en este caso es algo diferente, que es vender unos bonos y los tenedores quedan con unos derechos sobre esos bonos. Eso no son propiamente acciones, sino que llaman es bonos. El metro, ya de otro lado, de pronto para complementar la respuesta, el metro no invierte en acciones, porque legalmente nosotros no podemos invertir en riesgo, en temas que tengan alto riesgo. Nosotros solo podemos invertir prácticamente en CDTs y en cosas que son muy seguras, ¿cierto? Entonces no sé si esa respuesta es ahí completa. Ahorita recibimos otras preguntitas también. Y para terminar, ya ahora sí, para que esta sea la última diapositiva, con mucho orgullo podemos decir que la empresa es una empresa sana desde el punto de vista legal, sin multas, sin sanciones administrativas, sin casos de investigación y corrupción, algo que se dice fácil, pero de verdad que no es tampoco tan normal, porque hoy escucho no mucho personas y entidades investigadas y nosotros no tenemos esas condiciones y eso nos pone muy contentos, somos serios en el trabajo que hacemos y transparentes y eso me parece muy bien. Vea, qué bueno. Listo, entonces, gracias. Entonces, ustedes se imaginan qué pasaría en el Valle de Aburrá si el metro no existiera. Bueno, a eso hay que ponerle números y nosotros fuimos capaces de ponerle números a la respuesta de esa pregunta. O sea, hagámonos de cuenta que 308 millones de personas se mueven en el Valle de Aburrá sin metro. ¿Cómo se moverían? Buses, taxis, vehículos particulares, obviamente con todas las formas posibles, ¿cierto? Mulas, no sé, de todo. Entonces, esas 308 millones de personas moviéndose en otros modos de transporte diferentes al metro generarían una serie de problemas económicos y sociales que nosotros medimos. Y finalmente llegamos a una cifra que representa el beneficio de la existencia del metro, llamémoslo así, lo que el metro le aporta a la ciudad-región y a la sociedad en calidad de vida, porque el metro permite, por ejemplo, que se reduzca la morbilidad de la población, o sea, las condiciones de salud de la población son mejores, y eso tiene un número. ¿A través de qué? A través de las secretarías de salud, la estadística y las aseguradoras. Entonces, eso no es abstracto. Ustedes aquí me contestan, no, gravísimo, sería un caos. Sí, eso es verdad, pero pongámosle números. Y nosotros nos dimos a la tarea de ponerle números. Entonces, serían 98.000 personas que se enferman menos porque el metro existe. Serían, por ejemplo, 140 millones de horas lo que ahorraríamos por menos congestión. Serían 100 muertes menos y más de 11.600 lesiones menos. O sea, vuelvan a pensar al revés, muevan 308 millones de personas, muévanlas en buses y en carros y en taxis. Eso generaría 11.600 lesiones y más de 100 muertes en el Valle de Aburrá.
Nosotros nos devolvemos y decimos, no, como no estamos en esa condición, sino que tenemos metro, entonces es un beneficio que estamos nosotros entregando a la sociedad y eso tiene un valor. Las aseguradoras nos ayudan a decir cuánto vale eso. Vale más de $500 millones solo eso, en indemnizaciones y muertes que no se tienen que pagar porque el metro existe. Y así sucesivamente nosotros hacemos una serie de cálculos con el CO2 que evitamos, también con la contaminación que evitamos en partículas suspendidas de carbón en el medio ambiente que enferman a las personas. Y hacemos una cuenta de todo eso y al final llegamos a una cifra que es sorprendente, O sea, el trabajo del metro en la sociedad está entregándonos a todos nosotros beneficios valorados en más de 6.23 billones de pesos en un año, en el año 2024. Esa es la respuesta en números contundente de lo que significa que el metro exista en la ciudad-región. Y no entiende uno, después de escuchar esta cifra, no entiende uno por qué nos demoramos en hacer más metros en otras ciudades colombianas, ¿cierto? Y seguramente nosotros, y eso lo sé porque así lo hemos estudiado, hicimos esas cuentas hace 30 años y nos dimos cuenta de que era más caro no tener metro que tenerlo, a pesar de que dicen, no, pues que el metro 84 cuesta 4.5 billones de pesos, es que construir el metro cuesta 12 o 15 billones de pesos. Si usted construye hoy la línea A y la línea B, le cuesta por ahí unos 12 o 15 billones de pesos. Pero ¿qué es eso frente a 6 billones al año si en 3 años recuperase esa inversión? Es que es más caro no tener que tener. Esa es la conclusión que quiero dejarles para que se vayan con ella. Muchas gracias entonces por la atención. Gerente, muchísimas gracias. Memoria de Sostenibilidad 2024.